Sí, la tienen a la vista ya. Bueno, entonces, vamos a pensar. Bueno, primero, algunas reflexiones y me parece que lo importante, pues, es también tener algunas cuestiones en cuanto a la bibliografía. Si esto me permite avanzar. A ver. No, no puedo. ¿Sí pueden verla, compañeros? Bueno, pues. Sí. Sí, bueno. Entonces vamos a iniciar. Bueno, primero les voy a sugerir alguna bibliografía que a mí me ha resultado muy interesante. En primer lugar está este documento que se llama Delitos Electorales, algunos lineamientos para el Ministerio Público del doctor Moisés Moreno Hernández. Es una edición de 1994 y pues bueno, como se puede advertir, quien lo edita es la Procuraduría General de la República. Entonces, estoy consciente de que pues ya llovió, es una publicación muy, pues ya que tiene muchos ayeres, que serían cerca de 29 años. Sin embargo, me parece que es muy interesante porque el doctor Moisés Moreno Hernández, que estuvo trabajando con Klaus Roxin, si no me equivoco, hace unos planteamientos sobre lo que sería un estudio dogmático de los tipos penales. Entonces, desde esa perspectiva me parece muy, muy útil porque pues nos permite a nosotros ir a tener un esquema de lo que implicaría un estudio dogmático de las figuras típicas. Bueno, está por una parte ese documento, luego hay una ley general en materia de delitos electorales comentada, que fue coordinada por el doctor César Astudillo, y también participa quien es el fiscal especializado en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Este libro, esta ley comentada por distintos autores, también participa Gilberto Pablo de Hoyos Colofón. Creo que es muy, muy útil. Después está esta publicación, Delitos previstos en la Ley General en materia de delitos electorales, de Pablo Hernández Romo Valencia. Tiene un libro sobre delitos previstos en leyes especiales y este es, vamos a decirlo, un libro de los que están compilados en esos dos tomos. También aparece por leyes. Luego está este libro de Derecho Penal, parte general, del doctor Enrique Díaz Aranda. También esto como documento general que me parece que puede ser muy, muy útil. Y finalmente de delitos electorales del doctor Bernardino Esparza. Delitos electorales 1812-2018. Bueno,
pasamos al segundo cuadro. Y esto, fíjense que hay que verlo desde la siguiente perspectiva. Prácticamente cuando a mí me toca también dar en la maestría en Derecho Electoral, y este es un cuadro que me parece que resulta muy útil porque nos permite plantearnos un esquema general de lo que sería la materia electoral. Entonces, no cabe duda que las distintas normas jurídicas que regulan todo lo que atañe al derecho de votar, ser votado, a través del sufragio libre, secreto, directo, en elecciones periódicas, auténticas, libres, de acceder a los cargos públicos, de participar en el ejercicio del poder público del Estado, tanto en la democracia representativa como participativa y los derechos asociados, como es el derecho de reunión, las libertades de expresión, de opinión, el propio derecho de asociación en materia político-electoral para conformar partidos políticos nacionales, locales, agrupaciones políticas nacionales, en fin. Todo este conjunto de normas que nos permiten dar vigencia al Estado constitucional y democrático de derecho, ¿qué serían si no están acompañadas estas normas que establecen los mecanismos para externar el derecho al voto, para convertir esos votos en escaños, todo el sistema de partidos políticos, el sistema de gobierno, el sistema electoral, pues como normas jurídicas, como normas que regulan la conducta, están asociadas a una serie de técnicas para asegurar su cumplimiento. Y estas técnicas pasan por muchos mecanismos. Digo, yo recuerdo cuando estaba en mi clase de introducción al estudio del derecho, decía uno de los maestros, bueno, no se piensa fundamentalmente en estos incentivos positivos, ¿no? Si usted paga sus impuestos, entonces le vamos a dar una medalla al honor. No, pues, no, digo, más bien están pensando en el incumplimiento. Y en este crisol de mecanismos, pues podemos encontrar desde la ineficacia, es decir, cuando usted, por ejemplo, realiza una gestión para obtener un registro como partido político, y bueno, pues da el aviso, realiza las asambleas correspondientes estatales o distritales en el número que se le indique en la ley, suscribe quienes asisten los documentos básicos, los aprueban, eligen una dirigencia, etcétera, y finalmente, bueno, pues se presenta una circunstancia en donde no se cumple con alguno de esos requisitos y esto genera que el proceso de constitución no desemboque en un registro. Entonces, vamos a decirlo, la ineficacia del acto. O cuando, por ejemplo, pretende postularse como en una candidatura independiente o realizar una gestión para obtener la credencial de elector. Bueno, pues, no cumple los requisitos, no obtiene el efecto deseado. Ese sería un primer caso. Luego está la llamada revisión ex oficio. Y esta particularmente voy a mencionar la que ocurre cuando se da el proceso de votación. Y ustedes saben que en las mesas directivas de casilla, quienes la integran proceden a revisar las boletas y a determinar la validez o invalidez del voto. Si es que a partir de los elementos que constan en la propia boleta, no se puede desprender cuál es la voluntad de la o el ciudadano. Y esto pues genera precisamente la nulidad del voto. Pero es
un actuar oficioso en la mesa directiva de casilla, el más evidente. Puede haber otro, por ejemplo, cuando se abren los paquetes y se procede a la revisión oficiosa, ya en los casos en que se determina en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Como saben ustedes, el día de hoy, el llamado Plan B, es decir, las modificaciones que fueron aprobadas a principios de marzo de este año, pues bueno, pues ya y fueron impugnadas en acción de inconstitucionalidad, y el día de hoy, por una votación de 9 votos, fue invalidado esta ley. Entonces, pues bueno, esto ya nos deja finalmente en una situación de certidumbre por cuanto a cuál es la legislación que va a regir el proceso electoral federal de 2023-2024. Bueno, aquí dice Jaime Mauricio Pérez Cruz que se quedaron con sus 8 medios de impugnación, en fin. Bueno, entonces, que sí, son los 8, parece que son más, ¿no? Según los que se han creado por el propio tribunal, ¿no? Porque está el juicio electoral, el AG, y hay un montón de medios de impugnación que se han generado por la jurisprudencia. Y bueno, pero pues sí les puedo decir, con todo honestidad, la Ley General de los medios de impugnación en materia electoral que venía en el Plan B, para mí era un acierto que le quitaran lo de sistema, porque era una ley bien asistemática. Yo prefería la otra ley, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Desaparecieron el juicio de inconformidad, prácticamente todo lo concentraron en 3 medios de impugnación, bueno, 2, el juicio electoral y el juicio de revisión constitucional electoral, porque dejaron un administrativo, el juicio de revisión administrativa y el juicio laboral. Y todos los otros medios, todo lo demás que había, lo metieron en esos 2 medios de impugnación. Entonces, imagínense, es como meter, como cuando nosotros organizamos las cosas en el refrigerador, pues tenemos un cajón para los quesos, las carnes frías, uno para la fruta, la verdura, otro para los guisados y otro para la leche, el yogur y en fin, y todo, los chiles, ¿no? Y de repente, las cosas que van en el congelador, y de repente dicen, mete todo en 2 cajones, pues, o sea, como quepan, empújalos, ¿no? Y entonces, teníamos inconformidad, reconsideración, recurso de apelación, etc. No, bueno, fue un relajo, de verdad. Qué bueno que nada más duró en su vigencia del 3 al 23 de marzo, mientras que el ministro Lainez no la suspendió, pero pues, yo decía, híjole, es que esto es bien asistemático, caray, yo no sé cómo le van a hacer los litigantes, los partidos, y de por sí, con algo que más o menos ya estaba ensayado y teníamos los cajones y ya sabíamos cuál era donde se guardaban los calcetines negros, los rojos, y las casetas deportivas y las de compresión para los diabéticos, etcétera, todo lo metieron en el cajón, ¿no? Pero bueno, ahí quedó. Entonces les decía, está la cuestión esta de apertura de paquetes. Ustedes saben que cuando se inicia la sesión de cómputo distrital, pues empiezan a revisar los paquetes, y aquellos que tienen muestras de alteración o que no consta el acta, se empiezan a abrir los paquetes. Y entonces el Consejo Distrital determina revisa la regularidad, en qué condición se encuentra el paquete, revisa las boletas y asigna montos, en fin, como corresponde. Y entonces, pues este es un procedimiento oficioso que mira precisamente a la determinación de la validez de los votos. Luego, la declaración de validez que se hace en los consejos distritales también es una revisión ex oficio. Quienes han participado en estas sesiones de cómputo distrital o no habiendo participado, lo han leído, o si no, yo se los platico en este momento. Pues bueno, después de que se realizó el cómputo,
en el Consejo Distrital, cuando el órgano tiene la facultad de otorgar la constancia de mayoría correspondiente, si es en el ámbito federal, sería la elección de diputados de mayoría. ¿Qué hacen? Hacen como un checklist y dicen, bueno, inició el proceso en tal fecha, se registraron los convenios de coalición, vino lo relativo al inicio de las precampañas, ahí van los aspirantes, después entra la determinación por parte del partido político sobre quiénes ganaron, viene la etapa del registro, se realizan las campañas, se presentaron los informes de gastos de precampaña, se van presentando los informes mensuales de la campaña, etcétera, se va revisando, se procede el dictamen de la Comisión de Fiscalización, etcétera, y pues, les pone su palomita. Termina todo, y entonces va siendo una cuestión más descriptiva, y donde sí hace verdaderamente una calificación es cuando revisan los requisitos de elegibilidad. Entonces, esta es una situación en donde procede esa revisión ex oficio. Y esto es curioso, les voy a decir, porque cuando se va haciendo ese checklist, el palomeo, esto pasó y se van citando, ya casi se hace por formato. A mí me ha llamado la atención, sí, la única parte donde se puede revisar ex oficio la regularidad en cuanto a los requisitos de elegibilidad, ese precisamente en esa parte, para otorgar la constancia, y que si no puede ser también de las otras bases. Me explico, por ejemplo, que si el Consejo Distrital viera, oye, pues es que está documentado que la elección fue un desastre, se metió el crimen organizado, se quemaron paquetes, no se pudieron instalar casillas, fue esto algo muy tortuoso. Finalmente, pues con esos datos que determina el Consejo, puede determinar anular. Digo, no se ha presentado, salvo, recuerdo algún caso ya muy lejano, debe de ser, habrá sido como de más o menos del 97, en la sala regional Distrito Federal, se pretendía hacer una calificación por parte del magistrado ponente, reconocer que sí el órgano que realizaba el cómputo hacía la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia, que se podía revisar también cuestiones que tenían que ver con la validez de la elección. Sin embargo, pues ya finalmente no se discutió y no hubo ningún precedente. Pero voy a lo siguiente, compañeras y compañeros. Les voy a platicar que en Valle de Bravo, de la elección municipal del 2021, a mí me tocó revisar, bueno, siempre tenía la costumbre cuando era magistrado electoral de revisar la síntesis informativa que se hacía en comunicación social, se hace todavía, del Tribunal Electoral. Entonces rápidamente la revisaba y pues me iba enterando de lo que iba a pasar. A nivel nacional, nosotros teníamos un área ahí de una persona que hacía las veces de nuestra comunicación social y nos hacía de la prensa de la circunscripción. Todavía Hidalgo, que recuerden que a partir de septiembre, Hidalgo pasa a ser parte ya no de la quinta circunscripción, sino de la cuarta circunscripción, y Querétaro, que está todavía en la segunda circunscripción, pasa a ser parte de la quinta, junto con Michoacán, Estado de México y Colima. Cambió, pero bueno. Entonces, se dio la circunstancia de que aparece en la síntesis informativa que en Valle de Bravo, la candidata de la alianza había sido secuestrada. Un atleta.
Y entonces, pues, yo dije, esto está muy delicado. En plena campaña electoral había sido secuestrada. A los 3 días la sueltan, la liberan, así motu propio, no los cuerpos de seguridad, sino sus captores. Y cuando la liberan, dice, ya no voy a hacer campaña. Para mí esto resultó algo rarísimo. Desde mi perspectiva, claramente se trataba de una cuestión del crimen organizado. Y yo dije, esto seguramente nos va a llegar. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando me percato de que pasó el proceso, se presentaron los juicios de inconformidad, los juicios de revisión constitucional electoral, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, y no se impugnó esa elección. Y entonces, ¿cuál fue mi conclusión? Es necesario que se ejerza la facultad de atracción por parte, ya sea del Consejo General del IEM, o sea, dicho en otros términos, los consejos generales de los institutos locales o el propio Consejo General del INE, sobre todo en estos casos, porque si efectivamente está el crimen organizado o alguna otra cuestión que implique coacción, violencia, es más fácil, hay mejores condiciones para que resistan estas cuestiones irregulares. Los consejos generales, una autoridad más concentrada que los órganos desconcentrados. Inclusive, yo cuando era magistrado me llegaron a platicar distintos abogados, candidatas, candidatos, cuando iban a los alegatos, que a veces ni se impugnaba porque estaban amenazados. Entonces, no vayan ustedes a saber si es cierto o no. Digo, yo no lo tuve documentado en un expediente, pero sí tuve documentado en otros expedientes que había violencia, que se habían presentado situaciones de quema de paquetes, destrucción de los mismos, que no se podían realizar los cómputos distritales o municipales en donde correspondían y que se tenían que trasladar los paquetes. Son situaciones complejas. Entonces, hay que ver esta parte en la revisión ex oficio y reconocer que sí se puede hacer la declaración o de validez o de invalidez con los datos que etcétera. Pero prever protocolos donde se pueda echar mano de este expediente de la atracción cuando sea necesario en esos casos. Basta que el órgano te lo solicite, que traigas, para que tú lo traigas. Ya ni siquiera que te expresen nada. Porque, pues bueno, es muy fuerte este fenómeno de la delincuencia organizada o la violencia en algunas latitudes. Nos tocó también presenciarlo, por ejemplo, en otros lugares, en el municipio de Nahuatzen, en Michoacán, como finalmente quien había resultado electo y había tomado posesión del encargo, pues lo mataron en una cuestión donde originalmente la sala había anulado, revoca la anulación, la sala superior, entra al ejercicio de encargo al presidente municipal y a los pocos meses lo mata. Entonces, en fin, de eso estamos hablando. Bueno, continuamos. Está el contencioso administrativo y jurisdiccional, sobre todo pensando que tiene muchos efectos. No, los efectos no se limitan a una sentencia que confirma, revoca o modifica. Puede haber otros efectos, los efectos invalidantes, los efectos o anulatorios, los efectos restitutorios, los efectos de reparación, los efectos de restitución, etcétera, que también podrían darse. Y están pensados en este esquema. Y el régimen punitivo. Dentro de este contencioso también está decía, insisto,
el caso invalidante o anulatorio, típico caso de los juicios de inconformidad en donde se busca la nulidad de la elección o de las votación recibida en una casilla. Pero hasta ahí. Y finalmente podríamos decir que aparece como E, propiamente se trata debería de ser el D, porque se trata de una sanción menos gravosa, el del procedimiento sancionatorio, es decir, el derecho de las infracciones administrativo-electorales que están previstas en la Ley General del Sistema de Instituciones y Procedimientos Electorales y que implican la imposición de sanciones, pues, multas, suspensiones, etcétera. Sin embargo, hay sanciones que evidentemente son más graves de aquellas que se imponen en la materia electoral. Por ejemplo, la pérdida del registro de un partido político, que equivale prácticamente a una muerte civil. Y sabemos bien que desde el tiempo atrás, en la materia penal, no existe la pena de muerte, ¿no? Que es un gran avance. Pues bueno, y está el expediente punitivo, tanto administrativo, insisto, de las infracciones, como el penal. Y es ahí donde nos estamos colocando nosotros. Y vean ustedes cómo ya en el despliegue podríamos nosotros hacer una conclusión. Hay muchas técnicas para asegurar el cumplimiento de normas. Estas técnicas tienen distintos efectos, pero lo que revela la forma en que se van presentando estas técnicas es que existe un principio depurador del proceso. ¿En qué consiste este principio? Es un principio que se reconoció en el recurso de apelación 17 del 2006, ya muy atrás, de años atrás, en donde el tribunal dijo, antes de acudir al expediente de las nulidades, toma en cuenta que existen distintos mecanismos que te pueden permitir depurar el proceso y que no todo se impacte en las nulidades. Y bueno, todos tienen distintos efectos. Sería otra de las conclusiones. Y la parte que nos interesa es el punitivo. La descripción de conductas o hipótesis normativas que vulneran fundamentalmente los principios democráticos que rigen en el derecho de votar, ser votado, mediante el sufragio universal, los derechos de acceder a los cargos públicos o los derechos de participar en el ejercicio de los cargos públicos o la toma de decisiones, en fin. Entonces, esa es más o menos la orientación y ya vamos nosotros desprendiendo. El expediente penal es no la única técnica. ¿Esto qué quiere decir? Que dije un principio, vean ustedes cómo va de menos a más, un principio de última ratio, que quiere decir que antes de acudir al expediente penal, tienes que ver si no, a través de otros mecanismos del propio sistema jurídico, se puede llegar a una solución realmente reparadora, restitutoria o menos drástica que aquellas que se adoptan en la materia penal, que muchas veces tienen que ver con penas privativas de la libertad, en una cuantía muy amplia. Sí, puede haber otro tipo de sanciones, la pérdida en el administrativo sancionador, en fin, que resulten menos gravosas, por ejemplo, una multa, la suspensión de los tiempos en radio y televisión, inclusive la suspensión del registro,
entre otras sanciones, pero las del expediente penal son de última ratio o de mínima intervención. El derecho penal debe ser un derecho penal que no tenga una tal amplitud de conductas prohibidas, porque eso finalmente a qué le pega al principio de libertad y al disfrute ejercicio de otros derechos humanos. Entonces, por eso se ha hecho esa construcción y se dice un derecho penal democrático o propio de un Estado constitucional y democrático de derecho es un derecho que atiende a esta serie de principios: tipicidad, necesidad, mínima intervención, subsidiariedad. Considera que el derecho penal es una de las técnicas dentro de un concierto de otras técnicas. Entonces es un abanico de posibilidades y no todo tiene que ir al expediente penal. ¿De acuerdo? Se oye un eco, ¿verdad? A ver si nos ayudan los del área. Ya se subió. Bueno, entonces, vamos bien rápidamente estos principios: legalidad, que ya sabemos que es la autoridad solamente puede hacer aquello para lo que se encuentra expresamente facultada. En contrapartida, las personas en general pueden hacer todo aquello que no esté prohibido. Sin embargo, en la materia electoral hay algunas otras cuestiones que reflejan un mayor deber o principio de juridicidad en cuanto a las personas. Sí, en principio es así. Autoridad, hazlo para lo que estás expresamente facultado y como está previsto en la ley. Y particulares, pues es una cuestión más de una libertad más amplia. Sin embargo, si consideramos que están partidos políticos, que son entidades de interés público, esa libertad está sujeta a ciertas modulaciones que tienen que ver fundamentalmente con las finalidades que tienen asignados los partidos políticos en el artículo 41. Entidades de interés público que tienen que observar el principio de paridad, que tienen que posibilitar el acceso de los ciudadanos a los cargos públicos, en fin, y eso pues lo va marcando. Entonces, en general, este principio de legalidad que rige tanto a la materia adjetiva o procesal, a la materia propiamente sustantiva, lo que son los tipos y todas las excluyentes de responsabilidad o del delito, ¿no? que se prevén en el Código Penal Federal. Bueno, y en cuanto al principio de tipicidad, que implica que solamente aquellas conductas que están previstas en la ley a través de una interpretación estricta y que están previstas en forma escrita con ciertas otros referentes, generalidad, abstracción, etcétera, son las que van a describir las conductas o las hipótesis normativas o bien los resultados que están prohibidos y la respectiva consecuencia jurídica. Entonces vamos a decir, el tipo se integra por la hipótesis jurídica y la consecuencia jurídica. Y tiene que haber una descripción lo suficientemente amplia, puntual, cierta, de tal forma que las personas puedan determinar en forma cierta, objetiva, cuáles son esas conductas que se encuentran prohibidas, cuáles son esas conductas que se encuentran, que resultan exigibles. Estamos ya incursionando en el campo de las acciones u omisiones que generan cierto resultado y que se encuentran prohibidas o ordenadas. Y que comprenden también esa consecuencia jurídica. Entonces, sobre este principio de tipicidad, que es lo que conocemos nosotros: nul in crimen, nulla poena, sine lege, previa, scripta, scripta, stricta.
Entonces, hay nullum pena, nullum crimen, nulla pena, sine lege previa. No hay delito ni pena sin una ley previa escrita que precisa de una aplicación estricta y en donde prevén estos elementos típicos. Y entonces, de tal forma que la conducta pueda encuadrarse en esas hipótesis normativas, y es así como se da vigencia este principio de tipicidad. La prohibición de la analogía y la mayoría de razones, es decir, la identidad que existe entre una conducta y el propio algún tipo y que sí, pero sin que se encuentre expresamente prevista la conducta, pero bueno, esta conducta como se parece a esta otra, pues entonces vamos a aplicarle la misma consecuencia jurídica, considerar que también es un delito, o si esta conducta que es más menos riesgosa, peligrosa o negativa. Fíjate que frente a esta otra que es de una menor incidencia en la vida de las demás personas o en la afectación de valores, pues por mayoría de razón deben también sancionarse, ¿no? Pues están prohibidos las dos, la parcial identidad y también el que hay mayores y mejores razones para sancionarlo, mientras que no tenga ese tipo, está prohibido, desterrado. ¿Qué vamos a encontrar en los tipos? Vamos a encontrar muchos elementos normativos. Sujeto activo, sujeto pasivo, el verbo núcleo, el resultado, en algunos casos circunstancias de modo, tiempo y lugar, algún elemento subjetivo en otros casos, etcétera. Pero algo que no puede faltar, que es imprescindible, es precisamente el bien jurídico. Los tipos penales están dirigidos a proteger aquellos valores, principios que la sociedad, a través del órgano legislativo, estima de mayor valía y que resultan susceptibles de protegerse a través de esta norma jurídica precisamente por esa consideración, ese reconocimiento de la importancia en el propio sistema jurídico de ese valor. Así, por ejemplo, estamos hablando de la vida, la integridad personal, la libertad psicosexual de las personas, la imagen, algunos otros aspectos como la propiedad, etcétera, la fe pública, la administración de justicia, el correcto ejercicio del poder, etcétera. Entonces, identificamos un bien jurídico relevante, ¿no? Habrá otros bienes jurídicos que no resulten tanto, que sean inclusive disponibles, que pues no hay necesidad de proteger ese bien jurídico. Y aquí ya empezamos también a incursionar en otro principio, el principio de necesidad. Resulta razonable el proteger esta serie de principios a través de estas determinaciones judiciales. Entonces, esto nos lleva a nosotros a hacer un test de proporcionalidad. Es idónea, es idóneo, es necesario, hay proporcionalidad en cuanto a la prohibición de esta figura típica que está dirigida a sancionar una conducta. Aquí podríamos también incluir, cuando estamos hablando de conducta, activa, omisiva, que impacte en el tipo, en el elemento normativo, bueno, pues es la hora de protegerlo y a través de este test de proporcionalidad, de ver que se cumpla con una finalidad
un bien jurídico, que sea el mecanismo idóneo, luego de haber explorado algunos otros más, que sea necesario, existan razones suficientes que te permitan legislarlo de esa forma, y hay proporcionalidad entre, pues sí, finalmente en estas cuestiones, pues se está protegiendo un bien jurídico, ya sea colectivo o de sujetos individualmente identificados, y por otra parte, bueno, pues usted le vamos a limitar el ejercicio de sus derechos. Entonces es donde se realiza este ejercicio de ponderación para poner en la balanza unos y otros derechos que se encuentran en colisión o enfrentados, para dar las explicaciones de que por qué se debe privilegiar uno de esos bienes jurídicos en la protección del régimen democrático, porque tu derecho a la libertad cede ante la circunstancia de que realizaste una conducta que puso en riesgo o afectó a principio, este derecho, ¿no? Entonces, es esa parte. Luego la cuestión de la mínima intervención, la última ratio y la subsidiariedad, que en cierta forma ya lo vimos al abordar la lámina pasada, y que implica, antes de acudir el expediente penal debe presentarse únicamente cuando no hay de otra. Debe ser una técnica no copiosa, ¿no? O sea, lo que se asume, lo que se presume es que las personas de buena fe cumplen con sus obligaciones y que sus actos resultan válidos y hay un principio de juridicidad porque están cumpliendo con sus obligaciones, y los demás respetando el ejercicio de sus derechos o coadyuvando al ejercicio de sus obligaciones, ¿no? Entonces, tenerlo presente como un recurso de mínima intervención. Solamente en aquellos casos que verdaderamente resulten inadmisibles, intervendrá el expediente, o deberá acudirse a los delitos, reprimir las conductas que no se apeguen al orden jurídico a través de mínima intervención. Pero va a ser un principio donde vas a realizar las menores afectaciones a los derechos de los cuales son titulares las personas, pero por su responsabilidad comprobada, pues es que se hacen aquellas esas consecuencias, ¿no? Entonces, entre mínima intervención y última ratio, agota todos los otros procedimientos. Ya si no son suficientes o eficaces, es cuando debes acudir al expediente penal, un recurso de última ratio. Es la última razón, es la razón menos deseable, pero ante la circunstancia de que se realizó una afectación al ordenamiento jurídico y existe la necesidad de reivindicar la vigencia del orden jurídico, pues es que puede establecerse este tipo de efectos atendiendo este principio de subsidiariedad y lesividad. Y solamente en aquellos casos en que se hubiera afectado los el bien jurídico y que esté comprobado, pues se acude al expediente penal, ¿no? Y la prohibición del non bis in idem. Y es una cuestión muy importante, porque si, oye, acude primero a las otras técnicas y ve si o le multas o en fin, una sanción que resulte acorde, pero pues desde luego que no tenga la naturaleza de una sanción penal privativa de la libertad, inhabilitación, suspensión de derechos, etcétera, según se prevea en el tipo, ¿no? Eso déjalo ya cuando sean palabras mayores, pero mientras acude a esto. Y eh, la prohibición de non bis in idem, que sabemos todos, todas, que significa no volver sobre lo mismo.
Si sancionas una vez y hasta ahí se agotó. Y bueno, pues, tienes que optar, oye, pero es que esto está previsto como una infracción administrativa, como un delito. Bueno, pues, si ya lo sancionas esto como infracción administrativa, ¿qué necesidad hay de acudir al expediente penal? Ya tiene una sanción y es el mismo sujeto, ¿no? Pues mejor poner una sanción más severa en la materia administrativa que dejarlo pasar al expediente penal, ¿no? Digo, no es muy sencillo, no se reconoce muy bien esta cuestión por la sala superior y las salas regionales, pero el tema sí está ahí. O sea, digo, pues, oye, cometí esta infracción y no solamente va a mi expediente, me sancionas, qué tal si hay alguna separación y todavía me tengo que chutar el expediente penal, pues mejor hay que revisar a ver si se presentó el non bis in idem, ¿de acuerdo? Luego, estos elementos del tipo nos van a servir mucho cuando estemos analizando los tipos penales. Y como ustedes saben, uno que no puede faltar es la conducta. O bien la referencia a un resultado que pueda ser provocado por conductas, por estas conductas de acción y omisión. Digo, existe eh, la comisión por omisión, ¿no? Pero bueno, dejémonos, quedémonos en esta parte, ¿no? Entonces, es la conducta. ¿Es una conducta positiva o es una conducta negativa o es un resultado? Identificarlo. Entonces, vamos a hacer una suerte de encuadramiento de la conducta o tipificación. El sujeto activo, determinar si el sujeto activo es común o indiferente o con una calidad específica que sea propio o exclusivo. Es decir, aquellas construcciones en donde se dice, por ejemplo, la servidora o el servidor público que comete tal. El funcionario partidista que tal. El aspirante, el precandidato o el candidato pregunta, pues tal, y entonces ya vamos determinando que esos serían los sujetos con una calidad específica. Bueno, otro, ¿el tipo es unisubjetivo o es plurisubjetivo? Unisubjetivo. La propia construcción supone que es unisubjetivo por la forma en la que está el brasero. El que, la persona que, ya en una forma muy general, pues es otro elemento que hay que considerarse. Bueno, entonces el sujeto activo, les decía, unisubjetivo o plurisubjetivo, o, por ejemplo, en los casos, no sé si todavía estén, pero bueno, de delincuencia organizada, por ejemplo, ¿no? O algunos otros, ahora déjenme ver si lo encuentro. Algunos otros, déjenme ver. A ver, si podría ser concusión de servidores públicos, por ejemplo, que la propia tipo pide que sean más de una persona el que realice la conducta típica. A ver, libertad. Algunos tipos en donde son cometidos por varias personas, por ejemplo. Puede ser también, ¿no? A ver, no, pues bueno, en fin. Luego, el sujeto pasivo.
que es quién es, cualquier persona, o es algún menor, o niña o niño o menor de edad, o alguna persona que no puede conducirse ni determinarse eh, conscientemente, en fin, en algunos casos de cuestiones que tienen que ver con violación, por ejemplo, ¿no? Que se prevé alguna posibilidad así, pero como un tipo cualificado. Entonces, mientras que algunos van al cajón general, otros por su propia la calidad del sujeto, pues van en otro eh, conjunto de tipos, ¿no? Las lesiones o puesta en peligro del bien jurídico, lo que les decía, si tenemos una norma que nos dice, hoy el que da dádivas el día de la jornada o alguna cosa así. Ah, bueno, lo que estás aquí protegiendo, ¿qué es? Es el bien jurídico de que la persona vote libremente, sin coacción, y de una coacción que se da por el ofrecimiento de dádivas, que sería uno de los casos. O si es poner en peligro el bien jurídico, hasta la circunstancia de que se ponga en riesgo el bien jurídico para que se sancione, ¿no? Que no se necesita un llamado resultado material. El objeto material, por ejemplo, algunos casos en donde se refiere, por ejemplo, eh, troqueles, sellos, etcétera, en los casos de falsificación. Entonces, cuando se precisan los medios utilizados con violencia, aprovechándose del error en que se encuentra la persona, etcétera, las circunstancias del lugar, tiempo, modo u ocasión y los otros elementos normativos. Luego, que serían los elementos objetivos. Los elementos subjetivos, cuestiones previas, dolo y culpa, y elementos subjetivos específicos. Bueno, luego, ya ese sería uno de los últimos cuadros, el último cuadro que veríamos en esta sesión y continuaríamos el día de mañana. La persona que desempeña la Ley General en materia de delitos electorales da unas definiciones en el artículo 3 de cuáles serían los sujetos. Los sujetos, ya sabemos, de acuerdo con el cuadro precedente, sujetos activos, sujetos pasivos, y vamos empezando con los sujetos activos. Servidor público. La persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a estas fideicomisos públicos federales o locales en las legislaciones federales o locales, en los poderes judiciales federales o locales, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en los organismos, a los que la Constitución o las constituciones de las entidades federativas otorguen autonomía. También se entenderá como servidor público a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegaciones. Y entonces, pues aquí ya empieza a presentarse algunas problemáticas. Por ejemplo, se refiere a los organismos que la Constitución o las constituciones locales otorguen autonomía. Sin embargo, deja a un campo muy amplio fuera de ese texto. Y sería, por ejemplo, el caso de instituciones que tienen su autonomía por ley, como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque aquí se refiere a los que la Constitución otorga autonomía. Por ejemplo, Banco de México, INEGI, Instituto Nacional Electoral. Esos tienen autonomía
constitucional, pero hay otros que no la tienen, sino que es por ley. Bueno, y hay otros casos en donde, pues bueno, ya vemos algún desfase. Por ejemplo, refiere a la delegacional, ¿no? Cuando pues solamente hay alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, dentro de la reforma del 2014, ¿no? En fin, sí, sí es así, ¿verdad? La autonomía por ley, ya lo vimos. Hay otras cuestiones que, por ejemplo, el artículo 108 constitucional también tiene su definición de lo que son servidores públicos, y cuando no se hace esto de manera coordinada, pues se generan antinomias. Pues aquí esta cuestión, si resulta más puntual el texto de la Constitución, pues aparte hay que sujetarse pues al texto de la Constitución. O sea, no es porque no sea una competencia federal o local, ¿no? Claro que sí tienen competencia para prever estas cuestiones, pero si ya en la Constitución se resolvió algo, o sea, no, hay que hacer las cosas bien. Porque, ¿qué razón tendríamos para nosotros para decir, oye, esos órganos constitucionalmente autónomos pues no van a meter mano en el proceso? Pues no lo sé. Yo no metería las manos al fuego por ellos, pero bueno. Y hay otras instituciones, por ejemplo, las administraciones municipales, las autoridades delegacionales, tenencias o auxiliares, y no están comprendidos en este esquema, a menos que pretendamos estirar un poco cuando se refiere a lo municipal. Pero bueno, están los funcionarios electorales, quienes en los términos de la legislación electoral integren los órganos que cumplen funciones electorales. Los funcionarios partidistas, dirigentes de los partidos, de las coaliciones y las agrupaciones políticas, y sus representantes de los órganos electorales, así como responsables de las finanzas de los partidos políticos, coaliciones o candidatos, en términos de la legislación electoral. Candidatos, los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente. Precandidato, el ciudadano que pretende ser postulado como candidato a algún cargo de elección popular y que ha cumplido con los requisitos que exige la ley. Pero fíjense, dice, en el caso de los candidatos, los ciudadanos registrados formalmente como tales. Claro, sabemos que hay candidatos que técnicamente o materialmente, pues no tienen un reconocimiento o no han sido registrados formalmente, y ya nadie duda en identificarlos como candidatos. O en el caso de los candidatos, dice el precandidato, quien ha cumplido con los requisitos, pero pues hay precandidatos. Alguien podría cuestionarse ahora, oye, esto que estamos viendo con las corcholatas, ¿qué significa? ¿Son precandidatos o ya son candidatos? Nada más que empezaron un poco antes. Y no les voy a decir nada, pero ahí está el tema, ¿no? Nada más de lo que ya les mencioné. Y los organizadores de actos de campaña, las personas que dirigen, coordinen y someten o participen en la organización de las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general los actos en que las personas ciudadanas o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover su candidatura. Bueno, aquí nos quedamos. Si no dispones de otra cosa, y nos vemos el día de mañana. Gracias, compañeras y compañeros. Buenas noches. Gracias por la clase, maestro. Hasta mañana.